Las ciudades suelen nacer del barro y el sudor. Crecen lento, siguiendo el pulso de la necesidad humana. Pero hoy, en pleno siglo XXI, el orden se ha invertido. Primero llega el cemento. Después, el silencio. Imaginen una isla. 400 torres de cristal y acero, alzándose hacia el cielo tropical. Todo está listo. Los ascensores aguardan. Las piscinas brillan bajo el sol. Pero no hay nadie. Ni un grito. Ni un motor. Solo el viento silbando entre estructuras que costaron miles de millones de dólares. Bienvenidos a la era de las metrópolis prefabricadas. Gigantes de hormigón que esperan un alma que quizá nunca llegue. ¿Es esto progreso o es una patología del capital? ¿Se construye para vivir o se construye para esconder dinero bajo el suelo? En este documental vamos a caminar por los pasillos vacíos de la ambición. Lugares donde el ritmo humano ha sido sustituido por el eco de una promesa rota. Si valoras el peso de la historia industrial, suscríbete. Ayúdanos a que estos gigantes no se olviden. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a entender por qué el hombre decidió construir el fin del mundo antes de habitarlo. Malasia. Estrecho de Johor. Año 2014. El rugido de las dragas no se detenía. Día y noche. Máquinas devorando el lecho marino para escupir arena. 4 islas artificiales. 14 kilómetros cuadrados de tierra nueva. Robada al océano. El nombre del sueño es Forest City. Un proyecto de 100.000 millones de dólares. Diseñado para albergar a 700.000 personas. Pero caminen por sus avenidas hoy. El aire es pesado. Huele a salitre y a abandono prematuro. Las torres se alinean frente al mar como soldados de granito esperando una orden que no llega. Deténganse un segundo. Miren ese balcón en el piso 20. El cristal está impecable. El marco de aluminio brilla. Pero si se acercan, notarán que no hay muebles. No hay cortinas. El suelo de porcelanato está frío. Tan frío como una sentencia. El único sonido es el de una unidad de aire acondicionado que zumba en la distancia, intentando enfriar un vacío que no tiene fin. Los medios lo llaman la isla de las 400 torres sin gente. No es una exageración. Es un monumento al exceso. Un modelo urbano nacido en China. Exportado a Malasia a la velocidad del rayo. Edificios que brotan más rápido que la hierba. Pero el ser humano no es tan rápido. El ser humano necesita raíces. Empleo. Historia. Aquí solo hay metros cuadrados. Los datos son duros como el acero Corten. 10 años después, la población es una fracción de lo prometido. Unas pocas decenas de miles de residentes, perdidos en un laberinto diseñado para casi 1 millón. No es un error de construcción. Las vigas están rectas. El hormigón es de alta resistencia. El fallo es social. Es un desajuste entre el tiempo del dinero y el tiempo de la vida. Forest City es una ciudad completa en lo material, pero está muerta en lo social. Una paradoja de cristal donde el futuro llegó antes que los habitantes. Dejamos la humedad de Asia para viajar hacia el noroeste de Turquía. Allí, entre montañas verdes, se levanta una visión de pesadilla estética. Burj Al Babas. 732 viviendas individuales. Pero no son casas. Son castillos. Pequeñas fortalezas con torres puntiagudas. Todas iguales. Una tras otra. Como una formación militar de piedra y soberbia. A mediados de la década de 2010, el ritmo de obra era frenético. Cientos de estructuras se levantaron en apenas unos años. Era el lujo para la élite internacional. Cierren los ojos. Escuchen. No hay pájaros. Solo el crujido de la madera seca y el goteo de las filtraciones en sótanos que nunca guardaron un vino caro. El olor aquí no es a flores. Es a polvo de yeso y a financiación cortada. Cuando el dinero se detuvo en 2018, el tiempo se congeló. Hoy, los castillos parecen esqueletos de una época que se creyó eterna. No hay comercios. No hay parques donde jueguen niños. Solo hay repetición.
Una arquitectura del copiar y pegar que olvidó que una ciudad necesita diversidad para respirar. Burj Al Babas es la prueba de que una imagen atractiva no sostiene un hogar. Sin funcionamiento social. La piedra es solo piedra. El vacío aquí no es un accidente. Es la consecuencia directa de priorizar la forma sobre el latido. Cruzamos el Mediterráneo. Llegamos a España. A la provincia de Toledo. Seseña. La ciudad del Quiñón. Un nombre que durante años fue sinónimo de desastre inmobiliario. 13.000 viviendas planificadas. Un océano de ladrillo rojo en mitad de la nada. Tras la crisis de 2008, el silencio se apoderó de las calles. Los edificios quedaron mudos. Durante mucho tiempo, Seseña fue el rostro de la burbuja europea. Calles vacías donde las farolas iluminaban el paso de nadie. Pero observen el cambio de ritmo. El cemento tiene una paciencia infinita. A diferencia de Malasia o Turquía, aquí el contexto económico volvió a girar. La presión de Madrid, el hambre de vivienda, empujó a la gente hacia estos bloques. Hoy viven más de 15.000 personas. Seseña ya no es una ciudad fantasma. Pero las cicatrices permanecen. El transporte llegó tarde. Las escuelas tardaron años. El empleo aún es un eco lejano. Llenar casas no es crear ciudad. Integrar servicios es una batalla larga y costosa. Seseña demuestra que las ciudades pueden recuperarse. Pero los errores de escala se pagan durante décadas. Es una adaptación forzosa. Un recordatorio de que el hormigón es fácil de verter. Pero la vida es difícil de organizar. Volamos ahora hacia Corea del Sur. Incheon. Songdo. Una ciudad arrancada al mar. 53 kilómetros cuadrados de terreno ganado a las olas. Diseñada desde el primer tornillo. Sensores bajo el asfalto. Gestión de residuos por tubos de vacío. Es la ciudad inteligente definitiva. El modelo del futuro. Eficiente. Limpia. Organizada como un circuito integrado. Pero durante años, Songdo fue un desierto de alta tecnología. Escuchen el silencio de la perfección. No hay basura en las calles porque el aire la succiona por tuberías neumáticas. No hay semáforos mal sincronizados porque un algoritmo central lo decide todo. Pero en esos primeros años, caminar por el Central Park de Songdo era como caminar por un decorado de cine. Un render en 3 dimensiones que cobró vida. Pero sin el desorden que nos hace humanos. La infraestructura estaba terminada antes que el primer café abriera sus puertas. Antes de que el primer habitante supiera dónde comprar el pan. Songdo funciona técnicamente. Sus engranajes son perfectos. Pero la intensidad urbana no se compra con fibra óptica. Se construye con el roce diario. Con el tiempo, la ciudad ha empezado a respirar. 160.000 personas ya habitan este laboratorio de cristal. Pero su origen es una advertencia. El hormigón y el acero tienen un ritmo. El alma humana. Otro mucho más lento. Dejamos la tecnología coreana para adentrarnos en las estepas de Mongolia interior. China. El distrito de Kangbasi. En la ciudad de Ordos. Aquí el dinero no vino del mar. Vino del subsuelo. Del carbón. Una explosión económica sin precedentes a principios de los años 2000. Miles de millones de dólares fluyeron como lava. En pocos años. Donde solo había arena y viento. Surgieron teatros que parecen naves espaciales. Museos de curvas imposibles. Avenidas tan anchas que 10 camiones podrían circular en paralelo. Todo para una población que aún no existía. Sientan el frío de la estepa golpeando las fachadas de mármol. Es el sonido de la desolación planificada. En 2010, el mundo la bautizó como la ciudad fantasma más grande del planeta. Miles de viviendas terminadas. Grifos listos para soltar agua. Pero nadie para abrirlos. Fue un error de cálculo. No. Fue una apuesta al futuro pagada al contado. La planificación corrió al ritmo de la bolsa. Pero el asentamiento humano es una decisión orgánica. Necesita empleo estable. Necesita servicios. Necesita raíces. Hoy, Kangbasi ya no está vacía. Decenas de miles de personas caminan por sus plazas. Pero la lección de Ordos sigue ahí. Tallada en la piedra. Cuando el cemento corre más que la vida. El desfase es una herida abierta que tarda décadas en cerrar. Viajamos ahora hacia el este. Cerca de Angou. Un espejismo europeo en mitad de China. Tianducheng.
diseñada para 100.000 personas, inspirada en París, con su propia Torre Eiffel, una réplica a escala, rodeada de bulevares y plazas de estilo neoclásico. Desde el aire, podrías jurar que estás en Francia, pero al bajar al suelo, la realidad te golpea. Huelan la humedad de los canales artificiales. Miren las estatuas de piedra que custodian plazas vacías. Durante sus primeros años, apenas unos pocos miles de residentes vivían en este decorado. Es la paradoja de la forma. Puedes copiar el Arco del Triunfo. Puedes pavimentar con adoquines franceses. Pero no puedes decretar el ambiente de un barrio. La identidad urbana no se fabrica en una oficina de arquitectura. Se suda. Se comparte. Se hereda. Tianducheng ha crecido. Hoy tiene más vida. Pero su historia nos recuerda que una ciudad sin funciones claras, sin empleo cercano, es solo una vitrina de lujo. Un símbolo desconectado de la necesidad real de la gente. Cruzamos el globo. Nigeria. Lagos. La costa del Atlántico. Aquí se levanta EcoAtlantic. 9 kilómetros cuadrados ganados al océano. Una inversión de miles de millones de dólares. El objetivo: frenar la erosión costera y crear el nuevo centro financiero de África. Un enclave de alta gama con protección marítima avanzada. Un muro de roca y hormigón para proteger el capital del avance del mar. Toquen el hormigón del Gran Muro. Es duro, impenetrable, diseñado para durar siglos. Pero tras ese muro, la realidad es distinta. Los precios de la vivienda están en la estratosfera, muy por encima de lo que el ciudadano medio de Lagos puede soñar. El resultado es una ciudad que corre el riesgo de ser una isla para la élite. Zonas enteras subutilizadas. No por fallos en los cimientos, sino por el abismo social. EcoAtlantic es técnicamente impresionante. Un triunfo de la ingeniería sobre las olas. Pero una ciudad que no conecta con su gente es solo un fuerte. Una vitrina de lujo en un mar de necesidades. Si una ciudad no encuentra a su pueblo, se convierte en un enclave aislado. Emiratos Árabes Unidos. Año 2002. El desierto se volcó al mar. Palm Jebel Ali. Una estructura 50% más grande que la famosa Palm Jumeirah. 100 kilómetros de nueva costa. Miles de millones de dólares enterrados bajo el agua para crear un paraíso artificial. Pero el dinero tiene memoria. Y el miedo paralizó las máquinas. Durante más de una década. El proyecto fue una herida abierta en el Golfo Pérsico. Un esqueleto de arena esperando que el ciclo económico volviera a girar. Sientan el calor del sol sobre la arena seca. Miren las grúas detenidas. Sus articulaciones de acero devoradas por el salitre. Es el sonido de la espera. Una ciudad suspendida entre la promesa y la realidad. En 2024. El rugido de los motores ha vuelto. Pero la lección es dura como el granito. Ni siquiera el capital más infinito puede ignorar el tiempo. Una ciudad no puede avanzar al margen de la historia. Palm Jebel Ali es el símbolo de la paciencia forzosa. De cómo la escala y la ambición pueden convertirse en una estatua de sal si no hay sincronía con el mundo. China. Provincia de Hebei. Cao Fidian. Aquí la apuesta fue industrial. Acero. Logística. Tecnología. Una zona costera diseñada para 1 millón de habitantes. El motor que alimentaría el crecimiento del gigante asiático. Pero la construcción tiene su propia inercia. Y la vida otra. El censo de 2020 fue un golpe de realidad. 350.000 residentes. Una cifra considerable. Pero un fracaso si miramos los bloques de hormigón que se extienden hasta el horizonte. Escuchen el eco de un puerto que trabaja a media carga. El silbato de un tren que atraviesa avenidas donde nadie cruza. Cao Fidian no es una ciudad fallida. Es una ciudad adelantada a su propio ecosistema. Un espacio donde la vivienda llegó antes que el empleo estable. Donde la infraestructura espera a una vida que se mueve con la lentitud del barro. Es el tiempo intermedio. El purgatorio de los planificadores. Donde el hormigón ya está viejo antes de haber sido estrenado por una familia. Si valoras el peso de la historia industrial, suscríbete. Ayúdanos a que estos gigantes no se olviden. Japón. Aquí el vacío no es una apuesta arriesgada. Es una retirada silenciosa. No busquen errores de cálculo ni burbujas inmobiliarias. Busquen el paso del tiempo. 9 millones de casas vacías.
Las llaman Akiya. Representan el 13,8% de todo el país. No es falta de calidad. Es falta de gente. El país envejece. Se encoge. Se concentra en las luces de la metrópoli y deja atrás pueblos y barrios enteros. Entren en una de estas casas. El papel de las puertas correderas está rasgado. El polvo de 10 años cubre el tatami. No hay olor a especulación. Hay olor a nostalgia. A una vida que se fue apagando como una vela. Japón nos enseña que la vida urbana puede retroceder. Que incluso con la mejor gestión del mundo, el espacio construido es inútil si la demografía se rinde. Aquí el desafío no es construir. Es aprender a gestionar el vacío. A entender que una ciudad puede morir de vieja. Sin ruidos. Sin colapsos. Solo con el silencio de quien apaga la última luz. Terminamos en Chengón. El distrito de Kunming. China. El resumen de todas nuestras historias. 7.000 habitantes en 2023. Una inversión masiva en edificios gubernamentales y universidades. Todo está en su sitio. Los campus son modernos. Las oficinas brillan. Pero falta la intensidad. Falta el roce. Falta el caos que hace que un montón de edificios se convierta en una ciudad. Chengón es el ejemplo final de que la planificación y la ambición pueden correr. Pero la experiencia humana siempre camina. Al cerrar este recorrido por las venas de hormigón del mundo, una idea queda grabada. Las ciudades no se miden por sus toneladas de acero. Se miden por su capacidad de ser habitadas. Cuando el cemento se adelanta demasiado, lo que queda es un fantasma de cristal. Una promesa que aún no ha encontrado su tiempo. ¿Fue error humano o crimen corporativo? ¿Es posible construir el futuro sin contar con el presente? Déjalo en los comentarios. Gracias por tu tiempo y tu curiosidad.